Es el doctor Jorge Iván López Zuluaga, internista, geriatra, hematólogo y oncólogo, líder de la unidad oncológica del CES Hospital de Caldas. El doctor Kevin Fernando Montoya Quintero, especialista en cirugía general con maestría en cirugía oncológica y nutrición, quien trabaja en el Hospital Santa Sofía y en el CES Hospital de Caldas. Y el doctor Juan Camilo Rendón Toro, especialista en radiología e imágenes diagnósticas de la Universidad Militar Nueva Granada y quien labora en la Clínica La Presentación y Hospital Santa Sofía, quien nos va a colaborar con las imágenes. Entonces, llevando una línea del tiempo, empezamos estas sesiones, la primera el año pasado con una sesión de cardiogeriatría, continuamos con la parte de nefrogeriatría, posteriormente tuvimos recientemente una sesión de patogeriatría y hoy nos corresponde entonces hablar un poco de oncogeriatría, que es el tema pues o la sesión propuesta para el día de hoy. En relación a la parte de la oncogeriatría, tal vez ha sido la especialidad donde más se ha escrito, más se ha hablado en geriatría, dado pues que sabemos que a medida que avanzan los años con el envejecimiento, pues aumenta ese riesgo de las patologías oncológicas, y se ha escrito tanto. Esta ha sido una de las autoras, una oncóloga suiza, pero que labora en Tampa, y ha sido una de las que más ha escrito en relación a la oncología geriátrica, tanto así que tenemos este libro reciente del año pasado de oncología geriátrica que tiene más de 1000 páginas describiendo todo en relación pues a esa diferenciación que toca hacer el paciente oncológico, tal vez no adulto mayor, en relación pues con el anciano que tiene la patología oncológica. Y dado que entonces es un tema tan amplio, pues decidí traer esta sesión basado con un caso ilustrativo de la vida real, basado en este caso ahondar un poquito de algunas preguntas que podrían ser de utilidad a responder, dado que el tema, pues como mencionamos, pues es bastante amplio. Entonces vamos a mencionar rápidamente el caso clínico y posteriormente entonces daremos paso a unas preguntas pues dirigidas a los expertos para que nos mencionen desde su experiencia y desde la evidencia que tenemos. Entonces, los datos de la paciente: es una mujer de 80 años de edad, ama de casa, es viuda católica de Manizales, Caldas, estudió hasta quinto de primaria. La fuente de la información fue la paciente, la familiar y la historia clínica, y la calidad de la misma es adecuada. El motivo de consulta: la paciente consultó en febrero del 2022 por un cuadro de varios meses de evolución, no especificaba exactamente cuánto, de dolor epigástrico asociado a hiporexia, pérdida de peso aproximadamente de 8 kilogramos e ictericia. Dentro de los antecedentes de esta paciente, varias comorbilidades: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, EPOC no estadificado, dislipidemia, diverticulosis colónica y osteoartrosis. Dentro de quirúrgicos, alérgicos y familiares, negaba. En la parte de los tóxicos, con un extabaquismo, con un IPA de 5 y con un antecedente de exposición a biomasa. Dentro de los farmacológicos, la paciente consumía losartán, vildagliptina, metformina, rosuvastatina, acetaminofén, iosina, esomeprazol e hidromorfona. Dentro de la parte social tenemos que la paciente vive acá en Manizales en compañía de su hija y su nieto, y en revisión de síntomas por sistemas pues no refería al respecto. Dentro del examen físico en febrero, que ella consultó inicialmente, los parámetros vitales dentro de límites de normalidad. La parte pues describe una paciente en estables condiciones, enflaquecida, con un tinte ictérico, y el abdomen con dolor epigástrico, sin irritación peritoneal, y el resto sin alteraciones. Entonces, dentro de las escalas de valoración geriátrica se describe la autopercepción de salud, que consideraba su salud adecuada, comparado con las otras personas de la misma edad la consideraba igual, sin caída, sin temor a caer o quejas de memoria. El Bartel de 70 puntos y un Lawton y Brody de 3/8. A la diferenciación pues del Bartel, veíamos que estaba esta puntuación dado porque necesitaba ayuda para el baño, para el arreglo personal y para vestirse, algo de ayuda para ir al inodoro, pero lo hacía casi todo, y la parte de la movilidad con cierta ayuda. Entre otras escalas de valoración geriátrica que se describen, está la parte del Frail con 4 puntos, estando positivo para fragilidad, del SARC F 4 puntos, también en relación pues a la parte de sarcopenia, el Yeshabash de 0 puntos, y un mini nutritional que le da un cribaje de 8 puntos para un riesgo de malnutrición, y un global de 17/30 en el contexto de una malnutrición. Entonces, con la cronología rápidamente de este cuadro clínico, entonces ella consultó al servicio de urgencias por el cuadro que les menciono. Entonces, lo primero que le hicieron fue una ecografía de abdomen, donde se describe una dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, que ya vamos a ver en las imágenes. Se recomendó hacer un estudio, ampliar el estudio de un ataque de abdomen, donde describe un área hipodensa, que también ya vamos a hablar un poco más al respecto. Y dado el cuadro obstructivo, elevación pues del perfil, está con un cuadro biliar obstructivo, se llevó a sonografía biliopancreática, la derivaron con un stent y se tomó biopsia de la lesión que describían.
Entonces, para las imágenes, invitamos entonces al doctor Juan Camilo, que nos va a colaborar con ellas. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, esta es el primer estudio de imagen con el que contamos, una ecografía que se hace el 16 de febrero de 2022, una eco de abdomen. En las imágenes, en la parte izquierda, lo primero que observamos es el colédoco, que está señalado con las flechas amarillas. Es un colédoco que está dilatado, alcanza un diámetro transverso de hasta 9,8 milímetros. Recordemos que el colédoco normal en pacientes no colecistectomizados es hasta 6 milímetros, aumenta 1 milímetro por cada década de la vida después de los 60 años. Entonces, en esta paciente esperaríamos encontrar un colédoco con máximo de 8 milímetros. Entonces, vemos que está claramente dilatado. Y en la imagen de la derecha, las flechas negras están señalando el páncreas, ¿sí? Observen ustedes, pues ahí vemos el cuerpo del páncreas, y hacia la izquierda, donde están las flechas rojas, hacia el sector, pues lo que sería la cabeza, vemos pues que hay una imagen ovalada, circunscrita, vemos que es de aspecto sólido, y pues eso nos hace sospechar pues que se trate de una masa, pues ahí en la topografía, una lesión en la topografía de la cabeza del páncreas, explicaría pues el hallazgo de la dilatación de la vía biliar en la paciente. Siguiente, por favor. Estos pues es un plano pues ecográfico también sobre el hígado, y aquí es para ver que las flechas amarillas señalan la dilatación de la vía biliar intrahepática. Eh, entonces, básicamente lo que tenemos es una paciente con dilatación tanto de la vía biliar, tanto intra como extrahepática, y una probable masa en topografía de la cabeza del páncreas. Entonces, pues aquí con estos hallazgos sí necesariamente tenemos que hacer un estudio adicional que podría ser tomografía o resonancia magnética contrastada de abdomen, que fue efectivamente lo que se hizo. Vemos el TAC de abdomen dinámico, que se hace el día siguiente. En la imagen de la izquierda estamos observando un plano axial. Esta es la fase pancreática. Quiero hacer hincapié pues en que el estudio se hace dinámico por las distintas fases en las cuales se adquieren las imágenes en función del tiempo, o sea, después, tantos segundos después de aplicado el medio de contraste intravenoso. Vean ustedes que las flechas amarillas al lado izquierdo confirman pues la dilatación de la vía biliar intrahepática, que se ve pues esas estructuras serpiginosas y podensas. Y en la derecha vemos el páncreas, la cola y el cuerpo señalado con las flechas azules, y esa estrella anaranjada nos está señalando el conducto pancreático principal, que usualmente uno no lo ve. Cuando uno lo empieza a ver es porque ya sospecha uno que está dilatado, que hay algo obstructivo más adelante. Siguiente, porfa. De nuevo, son cortes un poco más caudales, un poco más abajo. Ya nos acercamos hacia la cabeza del páncreas. La estrella anaranjada nos está confirmando efectivamente la dilatación del conducto pancreático principal, que posteriormente se amputa cuando llegamos a la cabeza. Y en la imagen de la derecha, entre las flechas rojas, créanlo o no, ahí está la lesión. Realmente es una lesión que no es fácil de ver, pero siguiente, porfa. Como les comenté, ahí lo que fue vital, primero fue que el estudio se hizo dinámico con una fase pancreática. Esta es una fase que se adquiere a los 40 segundos de inyectado el medio de contraste venoso, que digamos es el equivalente a una fase arterial tardía, es un poco más temprana que una fase portal, que es la que hacemos rutinariamente en todos los estudios de abdomen. Entonces, en esta fase específica es cuando el páncreas realza con mayor intensidad. En la imagen de la derecha tenemos un plano coronal, esto es un MPR. Nosotros lo que hacemos es ubicarnos en tres planos y tratar de ubicar, digamos, en la reconstrucción en la cual la lesión sea más evidente. La flecha amarilla señala lo que sería el proceso uncinado del páncreas sano en la parte más caudal, y las flechas rojas están mostrando la lesión. Vean pues que es una lesión que es pobremente definida, de aspecto sólido, mide aproximadamente 2 por 2 centímetros y se ubica ahí entre la cabeza y el proceso uncinado del páncreas. Y algo muy importante, vean ustedes la densidad del páncreas sano comparativamente con la lesión. La lesión se comporta hipodensa respecto al páncreas. Entonces, recalco eso, si no hubiera sido por la base pancreática, muchas de estas lesiones a veces no se pueden hacer evidentes, o sea, uno ni las ve, porque si adquiere las imágenes más tardías, probablemente la densidad tanto de la lesión como del páncreas se iguale y usted se queda sin verlas. Tenemos un TAC de tórax, pues, que no mostró lesiones neoplásicas secundarias, solo un nódulo intracisural, y la resonancia contrastada de abdomen que se hace el 26 de marzo. Para este momento la paciente ya se había derivado, tenía un stent en la vía biliar. Dale siguiente, porfa. Y aquí vamos a ver hallazgos bien interesantes. Pues ahí es básicamente en rojo tenemos la lesión, y observen ustedes la relación que hay entre la lesión y las estructuras venosas adyacentes. Tenemos la cava inferior hacia el aspecto posterior que la está contactando, e igualmente tiene cierto contacto también con la vena porta, un poquito más hacia lo que sería la confluencia espleno-mesentérica, hacia la parte lateral derecha de la lesión, señalado por el verde más claro. Y algo fundamental, la flecha morada señala la arteria mesentérica superior, ¿sí? Vean cómo la lesión está lejos de la arteria mesentérica superior, que en este caso sería una estructura arterial crítica, y hay un plano graso de clivaje entre ambas. Y pese a que la lesión contacta
Las estructuras venosas lo hacen aproximadamente 180 grados, menos de 180 grados de la circunferencia total de los vasos, no los trombosa y tampoco pues los deforma significativamente. La flecha azul celeste está señalando el colédoco intrapancreático con el stent adentro. Y al lado derecho tenemos básicamente lo mismo, pero estas son ya secuencias con saturación grasa post-contraste. La primera eran unas secuencias con información T2 sin saturación grasa. Y al lado derecho estamos viendo básicamente lo mismo, pero vean que las estructuras vasculares ya se ven hiperintensas porque aplicamos gadolinio, mientras que en la secuencia previa las veíamos negras o hipointensas porque son imágenes simples. Siguiente, por favor. Bueno, entonces continuando, entonces la paciente posterior a que se derivó fue valorada por cuidado paliativo, considerando que ingresó pues en el contexto del dolor abdominal, un síndrome biliar obstructivo, derivada con stent, con un probable SA de páncreas localmente avanzado, lo que le configuraba un mal pronóstico, una anciana frágil, por lo que se indica alta y manejo por la especialidad y apoyo por parte de psicología. La patología reportó entonces un carcinoma ductal bien diferenciado de cabeza de páncreas y el 20 de abril fue valorada por oncología, quien describe un carcinoma ductal bien diferenciado de cabeza de páncreas, G2, borderline estadio 1B e indica quimioterapia neoadyuvante y manejo multidisciplinario. Dentro de la historia clínica está la traída por oncología literal, entonces se muestra donde se describe un claro beneficio de quimioterapia con intención neoadyuvante con esquema nab-paclitaxel gemcitabine con un ECOG de 2 que se describe. Entonces ya se indicó la quimioterapia y se indicó posterior a eso un control imagenológico que es este. Entonces ya está el control de imágenes, la resonancia. Al lado izquierdo estamos viendo imágenes con información T2, saturación grasa, plano axial, y al lado derecho las imágenes post-contraste. Aquí básicamente lo que hay que decir es que persistía una ectasia del colédoco, el stent estaba bien posicionado, pero no había evidencia, al siguiente no había evidencia imagenológica de tumor, de actividad tumoral pues detectable por este método. Si vamos a aplicar a una escala de valoración de respuesta tumoral, como un RECIST, por ejemplo, esto sería el equivalente a una respuesta completa porque pues no hay lesión medible. Bueno, entonces oncología la valora posterior a la quimioterapia que recibió esta paciente, considera ya con criterios de resecabilidad y la valora cirugía de alta complejidad, por lo que indican resección y hospitalizar para hacerlo de forma prioritaria. Es valorada por perioperatorio, considerando pues llevar a junta médica ahora con el paciente con criterios de fragilidad y ya se había considerado previamente candidata paliativa, y en la junta por medicina perioperatoria pues se daba el quirúrgico en conjunto pues con un manejo multidisciplinario por nutrición, psicología, geriatría y oncología, y con toda la rehabilitación también multidisciplinaria. Se lleva cirugía de alta complejidad el 23, se realiza la pancreatodudectomía, como se describe ahí, también se realizó vaciamiento linfático retroperitoneal en UCI con buena evolución, un dolor posoperatorio que resolvió con un bloqueo de nervios esprénicos, y posteriormente el día 5 posteriormente el 5 de agosto se le da salida a la paciente. Bueno, esta es la resonancia ya de 26 de julio, este es el control postquirúrgico. Vemos un plano axial de secuencias con información T2 sin saturación grasa. La primera flecha de la izquierda está señalando el yeyuno, en la parte central vemos la anastomosis, y la flecha del lado derecho, la azulita, sería el remanente pancreático. A la paciente se le hace una pancreatodenectomía Whipple, se hacen 3 anastomosis, aquí les estamos mostrando una que sería la pancreático yeyunal. Básicamente se ve bien, un conducto pancreático principal levemente dilatado, pero eso es esperable. No hay signos de residuo tumoral ni tampoco de recaída, y las anastomosis pues imagenológicamente no muestran signos tampoco de disfunción. Listo, doctor, muchas gracias. Vale, Bueno, entonces continuando con la historia clínica, está la historia de oncología posterior a ello, considera un estatus R0 en el posoperatorio y por lo cual se indica manejo adyuvante sistémica por 6 meses, describe en la parte de oncología. Listo, entonces vamos a dar paso a la sesión de preguntas a la parte de los expertos. Entonces la idea es hacer unas preguntas dirigidas al doctor Jorge Iván y al doctor Kevin Montoya. Dentro de eso, entonces, vamos a establecer un tiempo de 3 minutos para cada pregunta para poder llevar a cabo pues, la realización de todas las preguntas. Entonces, vamos a empezar esta para el doctor dirigida al doctor Jorge Iván López. Entonces, la primera pregunta es: ¿los pacientes en edades extremas pueden recibir tratamiento de alta intensidad con intención curativa en oncología? Muy buenos días para todos. Agradezco profundamente pues la invitación. Quiero agradecer al doctor Gómez Montes y a todo el staff docente por abrir estos espacios de enriquecimiento académico y de conocer un poco más allá y de irnos formando en la oncología geriátrica.
agradecer al doctor Kevin Fernando Montoya por nuestro acompañamiento desde el punto de vista quirúrgico y al radiólogo que nos está acompañando con las excelentes imágenes y la discusión frente al tema. La respuesta es sí, pero ajustado. Los pacientes oncológicos en edades extremas, como es este caso, un paciente mayor de 80 años, sí puede recibir tratamientos de alta intensidad con un concepto relativo a la intensidad que ya les voy a explicar y persiguiendo siempre una intención curativa desde el punto de vista oncológico. En los últimos 10 años se han venido cambiando estos conceptos con base a un ajuste de las dosis de quimioterapias, a los tiempos de administración de los medicamentos quimioterápicos y a la aparición de medicamentos de nueva generación de quimioterápico, como es el caso del tratamiento con nanopartículas. Como ustedes pueden ver, esta paciente recibió un esquema en intención neoadyuvante, cuyo objetivo son 4 puntualmente, y ese es el objetivo de la neoadyuvancia. El primer objetivo de la neoadyuvancia es ver la respuesta in vivo. ¿Qué quiere decir? Es ver cómo la paciente viene respondiendo clínicamente con cada dosis de quimioterapia al tratamiento, y uno puede ver claramente cómo el Bartel se estabiliza, no se deteriora o inclusive tiene un ligero ascenso en los marcadores de recuperación de valoración geriátrica, más o menos un 20% en los primeros 2 meses tras la acción neoadyuvante. Eso se llama respuesta in vivo. El segundo objetivo de la neoadyuvancia es lograr la respuesta parcial. Si yo puedo ver cómo el tumor responde in vivo y responde parcialmente con las imágenes, hablo de que es un tumor que es sensible a los tratamientos de quimioterapia y por consiguiente, más adelante, en caso de aparecer una recaída, yo ya sé de entrada que este tumor puede ser sensible inclusive para un rechallenge, es decir, para la reintroducción de ese mismo tratamiento que se ofreció en una neoadyuvancia. El tercer objetivo que se persigue en este caso es lograr la respuesta completa. Y vieron claramente cómo en las imágenes control se obtuvo criterios de respuesta completa para este paciente, lo cual permitió transformar lo irresecable en resecable, lo que no tiene pronóstico, a cambiar claramente su pronóstico desde el punto de vista oncológico. Y el objetivo más importante de la neoadyuvancia es lograr la respuesta patológica completa. Creo que de pronto el doctor más adelante nos va a hablar sobre la patología posoperatoria, ¿no? Y la respuesta patológica completa se convierte en el mejor surrogado de la supervivencia de los pacientes. ¿Qué quiere decir la respuesta patológica completa? Que después de haber recibido neoadyuvancia, el paciente, después de la operación, no se documente tumor residual por ningún lado. Es decir, que todo o esté muerto, o esté fibrosado, o no haya enfermedad medible tumoral en el bloque de la patología posoperatoria. Ese es el mejor marcador. Es decir, que hoy en día podemos ofrecer tratamientos de intensidad modulada, aquí es donde yo quiero hacer el aporte de intensidad modulada a los pacientes adultos mayores y en este caso a los adultos mayores extremos, con base a un ajuste claro del volumen de distribución, teniendo en cuenta que los volúmenes de distribución del adulto mayor son mucho menores comparados con la población, teniendo en cuenta la capacidad de depuración renal y la capacidad de depuración hepática que se debe tener también en consideración en el momento del ajuste. Aparte del peso y aparte de la talla, a nosotros nos toca hacer cálculos con base a la función hepática, función renal y volúmenes de distribución de la paciente. Y finalmente, tratar de buscar aquellos medicamentos que tengan una acción directa sobre el tumor y que traten de no atravesar la barrera hematocefálica para que no se produzcan los signos o síntomas o las toxicidades de orden neurológico. En este mismo orden de ideas, existen medicamentos de nueva generación, como es el caso del nab-paclitaxel, que es simplemente el taxano unido a nanopartículas que permite tener una acción directa sobre el tumor, tener un menor perfil de toxicidad y mantener unos niveles Valle suficientes en volúmenes de distribución bajo, como es el caso de estos pacientes, en pacientes que son hipoalbuminémicos porque no va unido a la albúmina y que me permite tener un clearance hepático y renal adecuado para este tipo de pacientes. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta va dirigida entonces al doctor Kevin Montoya. Y en esta paciente vimos que primero fue llevada a una quimioterapia neoadyuvante y posteriormente a cirugía. Entonces la pregunta es, ¿por qué no primero operar a esta paciente y después realizar la quimioterapia? Hola, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Con respecto a la pregunta que se me hace, pues quisiera empezar dejando claras 2 situaciones. La primera es que desafortunadamente esta patología cuando la diagnosticamos en un estadio o en un estadiaje tardío, en donde toda esta serie de situaciones tan afortunadas y con tan excelente respuesta como la que se va a
a exponer en este caso rara vez se ve y se debe básicamente a los estadios avanzados en los cuales captamos esta enfermedad. Pero entonces sí debe quedar claro que cuando uno revisa la literatura, teniendo en cuenta pues todos los esquemas de neoadyuvancia, adyuvancia y posteriormente llevar a un estadio quirúrgico, si así se permite, debe quedar claro que la literatura nos dice que la piedra angular de la terapia en cáncer pancreática y la única posibilidad de cura o esperanza de sobrevida es la cirugía. Lógicamente esa cirugía hay que realizarla en unos estadios ya claros, como inicialmente nos lo quiso exponer el radiólogo, y que quiero traerles a colación para aclarar conceptos. Y es que en cáncer de páncreas nosotros tenemos tres estadios. El estadio inicial, a grosso modo, sería aquel que no tiene metástasis a distancia o metástasis hepáticas y que compromete la circunferencia de los vasos adyacentes al páncreas, que en este caso específico tiene en cuenta la arteria mesentérica superior y la vena porta, y uno esperaría que el compromiso tumoral de esos vasos no estuviese. Y si no está, pues es un estadio inicial que se va a beneficiar de una resección quirúrgica R0 y que potencialmente puede ser curativa, lógicamente con los esquemas quimioterapéuticos enfocados por oncología. El estadio 2 sería entonces aquel ausencia de metástasis, pero con compromiso tumoral menor a 180 grados de los vasos anteriormente enunciados. Vuelvo y le recuerdo, son la aporte y la mesentérica superior, y un estadio borderline, que es creo que el que tenemos con este paciente, es el que habla de una palabra muy interesante y es la palabra interfase, que es donde muchas veces necesitamos de la ayuda del radiólogo experimentado, de la ayuda del gastroenterólogo con la endosonografía, para definir si ese estado de interfase compromete o no en menos de 180 grados esos vasos que les estoy enunciando, y si en un momento determinado se puede beneficiar de una resección arterial o venosa que incluya el componente tumoral de esos vasos y pues darle una mejor sobrevida al paciente. Entonces, específicamente en la pregunta, la respuesta sería: operar inicialmente, no. Nosotros necesitamos del apoyo oncológico. Está descrito que hay una mejor respuesta al tratamiento si se lleva a una terapia neoadyuvante o en su contexto, como nos lo dijo el doctor Jorge Iván, si inicialmente lo clasificamos en un borderline, entre comillas, no quirúrgico, existe la esperanza de que le demos ese tratamiento quimioterapéutico para disminuir la carga tumoral, para disminuir el tamaño tumoral, para hacerlo resecable y a posteriori llevar a cabo un procedimiento que, aunque es muy complejo y con mucha morbilidad, pues es la esperanza que tiene el paciente para no solo mejorarle la sobrevida a ciertos años, sino, ¿por qué no ofrecerle una curación completa de acuerdo al estadiaje que se dé? Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a la tercera pregunta, y estaba en relación a que creo que todos los que estamos pues en esta sesión de oncogeriatría y tal vez la población en general, pues nos mencionan cáncer de páncreas aún mayor en el anciano, ¿cierto? En el adulto mayor, y lo asociamos de inmediato a mortalidad. Entonces la pregunta que le queremos realizar al doctor Jorge Iván es si todos los tumores de cabeza de páncreas son de mal pronóstico y deberían catalogarse como tal en los adultos mayores. La respuesta es no. Uno no puede catalogar todos los tumores de la cabeza de páncreas como si fueran ya de entrada de mal pronóstico. Y si ustedes se pueden dar cuenta, este paciente fue valorado secundariamente por el servicio de oncogeriatría y estuvo siendo manejado durante casi 30 días por el servicio de cuidado paliativo, en donde ya había determinado que el paciente era de muy mal pronóstico, que no se beneficiaba de ningún tratamiento o intervención desde el punto de vista ni quirúrgico ni de quimioterapia, y que se requería solamente el control de síntomas con acompañamiento en cuidados de final de vida. Para todos los grupos es necesario entender que los tumores de la cabeza del páncreas no todos son adenocarcinomas. Los tumores de la cabeza de páncreas y el adenocarcinoma corresponden entre el 80 y el 85%, pero existe un 15% de tumores que no corresponden a adenocarcinomas y que pueden ser perfectamente
un linfoma primario del páncreas que resuelve solamente con tratamiento, inclusive con rituximab en monoterapia. Puede ser un tumor neuroendocrino de la cabeza del páncreas que resuelve o con la resección o con el uso de análogos de la somatostatina en combinación o no con inhibidores de mTOR, y estos dan criterios inclusive de respuesta completa. Puede ser inclusive pancreatitis de orden autoinmune con inflamación local de la cabeza del páncreas que ocasiona la obstrucción de esa zona. En general, la mayoría de los síntomas son por la ubicación anatómica del tumor y lo que lo colinda o lo relaciona. Ya se dieron cuenta cómo se genera una obstrucción de la vía biliar, cómo existe una correlación en vecindad con el sistema porta que puede generar trombos a ese nivel, en vecindad con el tronco celíaco, en vecindad con la vena cava, con la aorta, con la hepática común, y esto genera altamente mucha morbilidad, genera muchas dificultades para el cirujano en resección, y al final, cuando se obtiene el informe de patología, no era adenocarcinoma. Y el paciente termina falleciendo con análisis post-mortem, o se espera que tenga el reporte y aún así el paciente no se lleva a ninguna intervención. La neoadyuvancia llegó para quedarse, y los medicamentos de nueva generación de quimioterapia no son los mismos a los que estábamos administrando hace aproximadamente 10 años. Por lo tanto, debe de ir cambiando progresivamente ese paradigma en relación a que la toxicidad ofertada a los pacientes oncológicos ancianos es muy alta, y también debe ir cambiando ese paradigma en relación a que los tumores de la cabeza del páncreas ya de entrada son de pésimo pronóstico y puede cambiarse radicalmente el pronóstico de estos pacientes. Estos tumores borderline dan aproximadamente unos 3 a 4 meses de sobrevida global a estos pacientes. Con las intervenciones en oncología y en cirugía y manejo conjunto, podemos llevar a los pacientes a medianas de sobrevida, inclusive hasta de 60 meses. Y en los pacientes adultos mayores extremos, podemos llevarlos a medianas de sobrevida que van entre los 37 y 42 meses. Es decir, que el hazard ratio en sobrevida global es superior en este caso a menos de 0.1 en el HR comparado con los pacientes que no se les hace la intervención, demostrando un beneficio altamente significativo para los pacientes con un perfil bajo de toxicidad. Perfecto. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Y va dirigida, esta es una pregunta para el doctor Kevin Montoya, y es, como vimos en el caso de esta paciente, se llevó a la quimioterapia y posterior, como nos lo mostraba el radiólogo, pues no se encontraba la lesión. Entonces uno diría, ¿será que se curó? Entonces la pregunta va es si luego de la quimioterapia que recibió esta paciente neoadyuvante ya no estaba el tumor. ¿Por qué? Entonces uno se pregunta por qué llevar a cirugía a esta paciente. Sabimos que es una cirugía grande, compleja, salió para UCI, y más sabiendo que era una paciente, era una adulta mayor que era frágil. Entonces, damos paso al doctor Kevin Montoya para esta pregunta. Yo creo que ese es el éxito, o creo, no estoy seguro, que ese es el éxito del manejo multidisciplinario de los pacientes, indiferentemente de la patología. Y pues en oncología mucho más. Y cuando uno tiene contacto académico con esta patología, una de las conclusiones a priori que se da es precisamente eso, el concepto y la contextualización del manejo multidisciplinario. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay conceptos, definiciones o contextualizaciones que ciertos especialistas, en especial los quirúrgicos, no estamos acostumbrados, como lo está diciendo Daniel, al concepto de fragilidad o a los diferentes puntajes que en oncogeriatría o en geriatría se utilizan, y que en un momento determinado pueden limitar ciertos tratamientos, pero con una intervención específica como la que hizo el grupo oncológico o el doctor Jorge Iván en este caso específico, pues pueden dar un giro de 180 grados y cambiar lo que en un momento determinado no era quirúrgico a volverse quirúrgico. Entonces, ¿cómo negarle una intervención quirúrgica a una paciente que fue catalogada inicialmente como un estado borderline, casi rayando en un estado de irresecabilidad, y que posteriormente, demostrando la respuesta excelente que tuvo a la terapia neoadyuvante con casi una resolución total del componente tumoral, pues cómo negarle a la paciente ese procedimiento que le iba a ofrecer no solo sobrevida, sino calidad de vida, siempre y cuando fuera hecho por un cirujano experto como lo es el doctor Jimmy Gallego,
minimizando así lógicamente las complicaciones y ofreciéndole una calidad de vida en todos los sentidos. La respuesta es, había que llevar la cirugía. La decisión era de un grupo multidisciplinario y la demostración de los resultados implicaban que el paso siguiente después de la quimioterapia neoadyuvante era definitivamente operar. Bueno, entonces continuando con la temática, entonces vamos a ver que en geriatría y en oncogeriatría pues no va a ser la excepción, y es que la valoración geriátrica multidimensional pues va a ser esa herramienta que nos va a servir para tomar las mejores decisiones, y se ha descrito bastante pues de esto. Doctor Daniel, sí, señor. permítame, devuélvame un momentico la pregunta donde está Kevin. Yo quería ampliar algo. Mire, ¿por qué aún así, teniendo neoadyuvancia y por radiología desapareció el tumor, no pasa a protocolo watch and wait, que es una estrategia? Es decir, esperar, mirar, simplemente no se opera, ¿cierto? Porque existen pacientes que pueden tener, pueden ser resecables, pero son inoperables, ¿cierto? En este caso, si la paciente fuera inoperable, pasaba a un protocolo que se llama watch and wait, y el protocolo watch and wait me exige aparte llevar no solamente a otras 4 sesiones de quimioterapia, sino que la paciente debe de tener tratamiento de quimioterapia ya en escenario avanzado. Es decir, la quimioterapia ya debe ser permanente cada 3 semanas hasta toxicidad o reaparición o progresión de la enfermedad. Distinto aquí a este caso. ¿Por qué la tienen que llevar a cirugía? Porque existe enfermedad residual no medible macroscópicamente o enfermedad residual no medible mediante las imágenes tomográficas convencionales. Es decir, ahí sí hay tumor. Lo que pasa es que no se ve y está microscópicamente. Por eso tiene que operarse de estos pacientes a pesar de haber quedado con respuesta completa por imágenes y por criterios RECIST. Gracias. Listo, entonces estamos en la parte de que la valoración geriátrica multidimensional sigue siendo esa herramienta que nos ayuda a tomar decisiones, y aún más en oncogeriatría. Sin embargo, como se describía pues, en el libro de la doctora Xtirman, pues inclusive en Estados Unidos es un problema la cuestión del tiempo que demora la realización de todas las escalas. Entonces ellos proponen estas 2 herramientas, que es el G8 y el BES13, que toman aproximadamente 5 minutos en la realización de las mismas, para usted determinar si un paciente debería ser llevada a una valoración geriátrica multidimensional, que vemos que al menos usted requiere 45, 1 hora por lo menos para realizar toda esta valoración. Entonces describen, o son las que más han estudiado, estos 2 cuestionarios. ¿Y en qué consisten? Usted realizarle este cuestionario, que es como un tamizaje, y si este puntaje, al menos en esta parte del G8, que es un puntaje máximo de 17 puntos y da de 14 puntos, usted ya ese paciente realizarle como todo el paquete de la valoración geriátrica multidimensional, y con ello definir conductas, que está claramente establecido que usted con la valoración geriátrica multidimensional puede ofrecer o no ofrecer diferentes conductas, quimioterapias o en fin, lo que nos ofrezca oncología. Y entonces la pregunta va dirigida al doctor Jorge Iván, en el cual le preguntamos si estos cuestionarios son subrogados de la valoración geriátrica multidimensional en la parte de oncogeriatría y qué papel tienen en la práctica del día a día. Para el oncólogo es muy difícil hacer estas escalas de valoración geriátrica porque no entiende las bases por el cual se sustentan esta toma de escalas, y le parece engorroso, le parece demorado, le parece que no apunta a la toma de las decisiones oncológicas, pero no hay nada más contrario a eso que estaba pensando el oncólogo, y ya hay muchísimos estudios, y quiero traer aquí 4 estudios que se mostraron en los últimos 5 años. Hay uno publicado recientemente que muestra que utilizar las valoraciones geriátricas en oncología puede cambiar las decisiones de tratamiento hasta en un 50%. Y se hace un análisis de similitud o de concordancia en la toma de decisión de un oncólogo solamente por lo que ve a la entrada del consultorio del paciente versus la valoración geriátrica multidimensional. Y el grado de concordancia, el índice kappa, muestra que no son concordantes. Es decir, las decisiones que a veces toma un clínico o un oncólogo sin apoyarse de la valoración geriátrica multidimensional tiene variaciones entre el 50 hasta el 70% en la toma de una decisión final. Y esto nos invita a decir que solamente por ver el paciente, por cómo entra o conversar
darse una idea global no es suficiente. Hay que aplicar las escalas, hay que aplicar los índices de fragilidad. Hay una versión resumida, ya homologada y en español, que está publicada en la revista de la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología, que es una versión abreviada en español del cálculo del índice de fragilidad, que se hace en menos de 10 minutos para calcular si el paciente está prefrágil, frágil y cuánto es la diferencia en edad y si este paciente es candidato o no a poderse llevarse a cabo las intervenciones. Tenemos que irnos acercándonos mucho más a los oncólogos y mostrarles que pueden existir escalas rápidas, factibles y que pueden cambiar claramente las decisiones y no volverse simplemente una escala de papel que al final no me va a cambiar la decisión. Y nosotros como oncólogos tenemos que tener claridad que en los adultos mayores con cáncer debe de existir el apoyo de un geriatra o de un experto dentro del concepto de interdisciplinaridad que el doctor Montoya acaba de mencionar y que no debe de ser manejado solo. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es: todos estos cuestionarios subrogados en oncogeriatría sí tienen papel en la práctica diaria, cambian las decisiones de tratamiento hasta en un 50% de los pacientes y perfectamente puede escoger a quién que inicialmente no se le daba tratamiento sí recibirlo, o aquel paciente que pensaba dársele tratamiento no recibirlo, porque definitivamente los riesgos van a superar los beneficios y es ese punto donde todavía tenemos que encontrarnos que nos hace mucha falta. Lo primero es que cuando un paciente está con una enfermedad oncológica activa, la capacidad de consumo energético de una célula tumoral supera en 2000 veces la capacidad de consumo energético de una célula normal. Por consiguiente, todo lo que usted le eche al paciente sin controlar la enfermedad oncológica y dejarla activa, se va directamente para el tumor. Por eso no es correcto administrar hierro, administrar preparados multivitamínicos a los pacientes que están con enfermedad oncológica, ojo, y abro bien grande entre comillas, enfermedad oncológica activa, que va a llevar a la muerte a los pacientes en los siguientes días o semanas, o que cuya carga tumoral sea tan alta que el paciente viene en un deterioro diario y con falla de órgano progresivo. En ese escenario siempre es muy importante primero dar esquemas de baja intensidad para bajar esa capacidad de consumo metabólico tumoral y ahí sí al mismo tiempo ya empezar la intervención nutricional para que todos los nutrientes y la energía que nosotros estamos intentando reponer se vayan a la célula blanco nuestra, que debe ser la célula normal, y no que termine yéndose al apoyo de la célula tumoral para su replicación. Hay muchos grupos que utilizan la albúmina y utilizan los marcadores en medicina preoperatoria para generar alimentación preoperatoria antes de la cirugía. Eso está demostrando que sí sirve, pero solo bajo una condición, y es que la enfermedad oncológica tenga una tasa metabólica baja o moderada y no una alta tasa de consumo metabólico, que se puede medir perfectamente por el valor de deshidrogenasa láctica de los pacientes. Se puede medir perfectamente por el consumo energético y las necesidades calóricas del paciente al día. Inclusive con unos simples gases arteriales yo puedo calcular el consumo metabólico de estos pacientes y puedo darme cuenta si está en alto catabolismo metabólico, pero producto del consumo energético tumoral, o no lo está. Y al final, cuando uno hace esos cálculos y toma la decisión de dar tratamiento pre, peri y post, definitivamente sí impacta en la sobrevida y en la supervivencia del paciente. Un ejemplo muy claro es con los pacientes en colon. Sabemos que las albúminas bajas no permiten el cierre correcto de las anastomosis e incrementa el riesgo de fístulas, de falla de la anastomosis en los pacientes que se hacen cirugía de colon primaria, ¿cierto? Para este caso. Por lo tanto, tenemos que valorar la nutrición del paciente, pero tiene que estar incluida la nutrición en oncología, no simplemente ver al paciente como una persona normal con altas necesidades catabólicas, con altas necesidades de consumo energético, sino que es que en este escenario tenemos que mirar cómo excluimos a la célula tumoral de esta ecuación del consumo energético, ¿sí? Listo, entonces ya para finalizar esta primera sesión de oncogeriatría y dar paso a si alguien del público tiene alguna pregunta, vamos a hacer esta última pregunta para el doctor Jorge Iván, y es: ¿qué papel tiene la prehabilitación oncológica y cuándo debería ser realizada?
¿Qué comentarios y conclusiones para finalizar entonces nos daría al respecto? Comentarios y conclusiones. La primera, oncología ha cambiado dramáticamente. Oncogeriatría es una nueva rama que está cogiendo muchísima fuerza y que debe de permanentemente de estar fusionada con el geriatra para que tanto el oncólogo aprenda del geriatra como el geriatra del oncólogo y al final hagamos un equipo interdisciplinar muy, muy fuerte, incluido el paliativista. Prehabilitar al paciente es lo mismo que preparar al paciente para recibir los tratamientos de quimioterapia o de inmunoterapia o de cirugía. Y eso se requiere. Todo esto se necesita porque la forma en cómo el paciente acepta los tratamientos, la forma en cómo el paciente se prepara cada uno de los tratamientos va a impactar significativamente en la respuesta a este tratamiento y al final en la sobrevida libre de progresión en el paciente con enfermedad metastásica o en la sobrevida libre de recaída en el paciente que entró en respuesta completa o que se resecó. Por lo tanto, no todo depende de simplemente yo escoger el medicamento quimioterápico. Necesito intervenirlo psiquiátricamente, psicológicamente, nutricionalmente, físicamente, espiritualmente para que se prepare para todo lo que es lo que se viene dentro de los tratamientos oncoespecíficos, porque es que de alguna u otra forma, el 90% de los pacientes adultos mayores que reciben tratamientos de quimio o inmunoterapia, así sean de baja intensidad, van a presentar alguna reacción adversa medicamentosa o relacionada al tratamiento, ya sea en forma leve, grado 1, o en forma severa, grado 4, que la idea es que no supere el 3% de perfil de toxicidad en grado 4 en estos pacientes. Por lo tanto, sí es necesario. Desmitificar la toxicidad relacionada a la quimioterapia debe ser otro de nuestros objetivos en este aprendizaje. No todos los pacientes se intoxican, no es el 100% y siempre hay porcentajes de toxicidad contenidos. Evidentemente hay grupos de pacientes que tienen una mayor toxicidad frente a la esperada, pero saber que hoy en día se toman todas las decisiones y los ajustes de los tratamientos teniendo en cuenta ese tipo de variables. Finalmente, pues recordar en esta paciente que vemos que la valoración geriátrica pues fue un punto integral para mirar que si bien la parte física y la parte funcional estaba comprometido, pues todo el otro componente de la parte multidimensional pues tenía buena red de apoyo, no tenía quejas de memoria, la parte psicológica estaba adecuada, lo que finalmente favoreció con ese buen potencial rehabilitatorio que tuvo la paciente.